Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Todo el equipo que trabaja con ustedes a partir de esta hora los saluda. La producción Marilia García, César Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar tres. Ya tenemos a nuestro primer invitado vía Skype. Una tiene que ver con el inicio de las negociaciones, de esta nueva ronda de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. El Reino de Noruega informaba el fin de semana que habrá un nuevo encuentro entre los días 3 y 6 de septiembre. Y decía en un comunicado desde la Ciudad de México el 15 de agosto, es decir, ayer, dando seguimiento al memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto de la Ciudad de México, nosotros, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, confirmamos que hemos sostenido reuniones constructivas con la facilitación del Reino de Noruega los días 14 y 15 de agosto. Reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible. Queremos reiterar nuestro compromiso con las pautas establecidas, incluso adoptando la máxima precaución respecto a la reserva y siendo prudentes. Bueno, esto se conoció ayer y horas más tarde, en la noche, madrugada, liberaban, excarcelaban, no sabemos en qué situación, al diputado Freddy Guevara, quien, saben ustedes, inicialmente formaba parte de una delegación en los encuentros o discusiones pendulares. En el ámbito internacional, simplemente comentar el pánico que ha generado la toma de control de los talibanes de buena parte de Afganistán, desata el caos en el aeropuerto de Kabul, lo destaca pues el país de España, y francamente son dramáticas las imágenes porque el mundo sabe el futuro que le depara a Afganistán, lamentablemente, luego de la salida de la comunidad internacional en las peores condiciones. Esto va a generar toda clase de discusiones acerca de qué hacer ahora, sin duda alguna. Y en Haití, bueno, el número de víctimas ya supera 1.200 personas, producto del terremoto que sufrió este país de magnitud 7.2. Nos acompaña Carlos Blanco, profesor universitario. Con él vamos a tratar de entender, bueno, qué expectativa podemos tener de cara a esta nueva ronda de negociaciones. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por invitarme. Pues yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de lo que vimos, lo que suscribieron las partes en este memorándum de entendimiento y sobre todo la discusión que se ha abierto sobre el destino político de Venezuela, el reconocimiento o no del gobierno de Nicolás Maduro y el futuro del gobierno interino de Juan Guaidó. Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Yo creo que lo que ha ocurrido en México, lo que tenemos como elementos concretos, que es el memorando de entendimiento firmado en México entre Maduro y la delegación de un sector de la oposición, es una capitulación. Es decir, allí hay el fin de lo que fue la política iniciada en 2019, que fue la de tener un presidente interino, Juan Guaidó, un gobierno interino que fue reconocido por todos los países que sabemos y con un respaldo fundamental de Estados Unidos, y que se había mantenido a lo largo de estos años, si bien en un periodo de decadencia profunda, desde finales de 2019 hasta la fecha, siempre había reclamado ser
el gobierno interino. Esto feneció de una manera lamentable porque se fenece en el marco del reconocimiento del gobierno de Maduro como el gobierno existente en el país, cosa que no había ocurrido hasta la fecha. Por otro lado, creo que los términos de ese memorándum son lamentables, porque cuando el gobierno de Maduro, que ha sido reconocido por este sector de la oposición, firma ese memorándum, admite que el régimen de Maduro está preocupado por los temas que allí se enuncian. Los valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado venezolano, comprometidos con el fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política, convencidos de promover del documento una que un cultura sector de que dice respeto a los representar a la derechos fuerza. humanos. Todo esto sabemos, es decir, si esto lo dice un dirigente de la oposición, un expresidente en el mundo, pero lo está diciendo Maduro, y se admite que esto que firma Maduro es un compromiso creíble por parte de ese sector de la oposición. Yo creo que esto es, digamos, con esas diferencias que tienen todas las comparaciones, solamente quiero ilustrar como analogía lo que está ocurriendo en Afganistán. Estados Unidos, desde el gobierno de Trump, había planteado sacar las tropas de Afganistán y lo mismo planteó Biden. Ahora, hacerlo de esta manera, en una corredera que recuerda a Vietnam, donde dejan a un país en manos del Talibán, sin ninguna salvaguarda para los que están allí y para las propias fuerzas militares que están allí presentes de los países foráneos, es una corredera que a mí se me parece mucho a este memorándum de entendimiento. En relación con la liberación de Freddy Guevara, no puedo decir nada diferente a alegrarme porque haya sido liberado. Además, de acuerdo a sus familiares, sufría una arritmia cardíaca que se le había manifestado nuevamente en la cárcel y me parece excelente que haya salido. Pero siempre recordando que hay casi 300 presos políticos en el país, algunos como los policías que tienen 18 años, como recordaba el comisario Simonovic el día de ayer, 18 años presos. Y por otra parte, la implicación política de esto no la puedo evaluar en este momento. Se ha dicho que el régimen de Maduro veta a Carlos Vecchio en esas conversaciones. Yo supondría que la delegación de ese sector de la oposición se negaría a sustituir a Vecchio, porque eso significaría que es el régimen quien escoge a sus interlocutores. Y en segundo lugar, supongo que Freddy Guevara no aceptaría sustituir a Vecchio, que es su propio compañero. Sin embargo, esto pertenece al campo de las especulaciones y yo no puedo ir más allá que lo que he visto en la prensa y reitero pues mi alegría porque Freddy Guevara ya ha salido de la prisión. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeñito de lo que dijo Freddy Guevara a su salida del helicoide. Él se expresaba en los siguientes términos: las condiciones de su reclusión y lo que había pensado, le había dado tiempo de pensar, haría después de abandonar la prisión. Lo escuchamos y yo le pedí un comentario. Así que al principio ni siquiera puedes tener la Biblia y es un proceso realmente complicado. Estás contigo, con tu conciencia y con Dios. Y uno reflexiona mucho. Yo reflexioné sobre mi vida política, sobre mi vida personal, sobre mi vida espiritual, sobre qué quería hacer.
Y por más que uno se lo cuestiona, porque eso fue una de las preguntas que me hizo, bueno, ajá, ¿de verdad qué vas a hacer? Si sales a la calle, cuando salgas a la calle, ¿qué vas a hacer con tu vida? Mira, mi llamado, el llamado que yo siento dentro de mi corazón, de mi vida, es seguir dedicándome a Venezuela en lo que pueda. Y es mi convicción. Ojalá lo pueda hacer desde acá. Yo quiero hacerlo desde mi país. Sé los riesgos que eso tiene. Sé los riesgos que tengo de dedicarme a esto. Pero, mira, si nosotros no luchamos, ¿quién? Y si nosotros entregamos esto, ¿qué va a pasar con toda la gente que no se puede ir? Porque bueno, yo, gracias a Dios, pudiera irme. Pero... Coño, hay mucha gente, familia de uno, ¿vale? Que no tiene cómo irse. ¿Para dónde coge la gente con la pata coja, con la pata hinchada? ¿Cómo viste el resto de los presos políticos? ¿Con Juan Guaidó? No, todavía no he podido hablar con ninguno de mis compañeros políticos. Voy a tratar de hablar con ellos ahora y bueno, poder tener más información, tanto política como jurídica. ¿Cómo vio al resto de los presos políticos que están en el Servicio Bolivariano de Inteligencia? ¿Cómo vio al resto de las personas con las que compartió celda o compartió espacio? No pude compartir con nadie. La verdad es que no pude compartir con nadie y pues como te decía al principio, la mayoría de los presos políticos están aislados completamente de los demás presos y durante este tiempo la verdad no tenía. Bien. ¿Qué nos dice Carlos Blanco acerca de lo que ha dicho inicialmente Freddy Guevara al momento de su liberación? Lo escuchamos. Bueno, que reflexionó mucho en la prisión y reiteró un compromiso de luchar por la libertad de Venezuela. Me parece que son palabras inobjetables. Confío en que lo haga. Ahora le pregunto a Carlos Blanco, porque usted mencionaba algunos puntos efectivamente que ha sido motivo de discusión y sobre todo en redes sociales, y ya vamos a reponer incluso un audio que grabó la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, criticando duramente este memorándum de entendimiento, los términos en los que se firmó este documento. Sin embargo, la comunidad internacional da la impresión que tiene claro de momento lo que está en juego y lo que tiene por delante. Y me refiero al comunicado inmediatamente publicado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, advirtiendo que esperan que este proceso conduzca a la restauración de las instituciones democráticas del país, asumiendo que no existen instituciones democráticas, esto lo decimos nosotros, y permita a todos los venezolanos expresarse políticamente a través de elecciones locales, parlamentarias y presidenciales libres y justas. Ellos instan a las partes a comprometerse de buena fe para alcanzar acuerdos duraderos que conduzcan a una solución integral a la crisis venezolana. Yo le pediría un comentario acerca de este comunicado que fue publicado inmediatamente de la firma del memorándum de entendimiento entre las partes en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, el tema es que cuando tú analizas un documento como ese, tú no lo puedes despegar de la historia. Yo estoy de acuerdo en reinstitucionalizar el país, con reconstruir las instituciones democráticas, con que haya elecciones municipales, regionales, nacionales, libres. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Y si eso se lograse pacíficamente, sin, digamos, porque un día Maduro amanece iluminado y lo admite, o porque un día la oposición tiene la suficiente fuerza como para imponérselo. Sin embargo, nosotros no llegamos a esto ayer. Esto tiene 22 años. Es un régimen que se ha construido, recompuesto, reconstituido y que ha apelado a la represión, muerte, tortura, encarcelamiento, exilio, etcétera, para mantenerse en el poder. Y ha utilizado todos los diálogos anteriores, más de una docena, para ganar tiempo, para engañar a los aliados, para marear a la oposición y para afianzarse en el poder. Es decir, si estuviésemos llegando en esta discusión fuese en diciembre de 1999, a pocos meses de Chávez haber llegado al poder, que ya mostraba la mandarria autoritaria, ¿te acuerdas con el tema de la educación? Bueno, está bien, vamos a discutir, porque tal vez el hombre es un poco atarantado y necesita coger mínimo. Pero después de 22 años, esperar que por argumentos racionales y razonables Maduro va a conceder lo que no admitió cuando las fuerzas de las masas en la calle estaban a punto de tumbarlo,
eso no es ingenuidad. Eso es el intento de desviar el problema venezolano como si el problema venezolano se pudiera resolver a través de estas tratativas que siempre se producen o para disminuir la fuerza de la calle alebrestada o cuando la oposición está en una situación de devastación como la que actualmente vive, porque, como sabemos, no hay una oposición, sino al menos hay 4 sectores que reclaman ser de oposición sobre lo que podemos conversar. Eso por una parte. Por la otra parte hay lo siguiente, María Alejandra. La comunidad internacional jamás va a ir adelante de la oposición venezolana. No lo va a hacer. En 2019, cuando con un gesto de inmenso valor político, las fuerzas democráticas unidas del país, venciendo las vacilaciones de algunos, asumieron que Guaidó debía juramentarse como presidente. Y él, yo creo que con coraje, lo hizo. Esa política fue acompañada por esa comunidad internacional de una manera absoluta. Y ocurrieron las grandes movilizaciones de enero y febrero de 2019 hasta aquella inmensa torta de la entrada de la ayuda humanitaria, que fue un bluff, hasta aquella inmensa torta que reforzó la primera, que fue la mamarrachada del 30 de abril en la autopista Francisco Fajardo, y de ahí para abajo, cuesta abajo en la rodada. Entonces, plantear hoy que ahora nos encontramos con Maduro a discutir cómo es que él va a reconstituir las instituciones del país es no solamente un intento de engañar a la gente, porque eso es lo que está haciendo la comunidad internacional que apoya todo esto y que lo propicia, especialmente el Reino de Noruega, sino que además es brindarle una opción al país que no existe. Ojalá existiera, porque Venezuela, los que están adentro, los que estamos afuera, necesitamos un poco de paz, no estar obsesionados en estas pantallas o en la búsqueda de la comida o viendo a ver si se sobrevive un día con otro, para dedicarnos a lo que es la vida de un ciudadano. Eso no es posible con esta gente. Yo creo que un efecto más, y con esto concluyo esta parte, más potente para todo esto, lo está ejerciendo la Haya, es decir, la Corte Penal Internacional, que está en ese lento proceso de acumular pruebas y de iniciar un enjuiciamiento al régimen, según parece, y tarea en la cual se han empeñado eminentes venezolanos como Tamara Sujú, Diego Arria, Asdrúbal Aguiar, entre otros, y los familiares de los presos. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Es interesante que lo mencione este punto, porque figura en el mensaje que grabó la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado. Al regreso quisiera referirme a esto, porque tampoco por esta vía hay garantías de que se produzca un cambio en Venezuela. Ya ha habido antecedentes de decisiones de la Corte Penal Internacional, lamentablemente, contra presidentes en ejercicio que se han mantenido, se han aferrado al poder, a pesar de los graves señalamientos por violaciones a derechos humanos, por delitos de lesa humanidad. Yo le ruego que permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a este tema, sobre todo las opciones que tienen los venezolanos, que efectivamente, desesperados, tratan de subsistir en las peores circunstancias de nuestro país. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del proceso, este nuevo proceso de negociaciones que se ha iniciado entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. En México nos acompaña el profesor Carlos Blanco, con él estamos tratando de analizar los escenarios que tenemos por delante. Él mencionaba el tema de la Corte Penal Internacional, que da la impresión avanza en el caso de nuestro país, a la luz del informe del exfiscal Bensouda que fue publicado la semana pasada. Y si me permite, tenemos un extracto muy pequeño, vamos a colocar, digamos, el primer minuto de lo que decía la Coordinadora Nacional de 20 de Venezuela, María Corina Machado, que hacía referencia a este tema de la Corte Penal Internacional. La escuchamos y yo le pedí un comentario. Hoy me dirijo a todos los venezolanos de bien, a los que queremos a nuestra nación libre y que jamás nos rendiremos hasta hacer esto realidad. Como ustedes, me siento indignada ante el documento que un sector que dice representar a las Fuerzas Democráticas de Venezuela suscribió el pasado viernes 13 de agosto en la Ciudad de México con enviados del régimen criminal de Nicolás Maduro. Este evento se produce a escasas horas de conocerse la versión completa de la opinión de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, donde se confirman los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y los jerarcas de la tiranía. Por eso, el régimen, en su obsesión por permanecer en el poder como sea, necesita arrancarse esa calificación de criminal y de usurpador. Y precisamente eso es lo que busca con la firma de este oprobioso memorando de entendimiento. Este documento es repudiable, en primer lugar, porque es absolutamente inútil para los ciudadanos. Esto no va a resolver una sola de las urgencias de los venezolanos. No se acabará el hambre, la miseria, la violencia, ni tendremos una moneda y un ingreso que valga hasta que las mafias no salgan del poder. Todo lo demás son paños calientes y migajas para los colaboracionistas. Bien, este documento... el mensaje más largo. Yo le pediría un comentario a nuestro invitado y yo subrayo lo que le decía en el corte anterior, aunque, digamos, genera optimismo, sobre todo entre los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país. El informe de la exfiscal Bensouda que trascendió, fechado el 15 de junio, pero trascendió la semana pasada, sobre los posibles delitos de lesa humanidad en nuestro país. Ha habido antecedentes en los cuales presidentes en ejercicio se negaron inicialmente a facilitar una investigación y mucho menos a entregarse. Yo le pediría un comentario tomando en consideración lo que usted decía, la crítica situación que atraviesan tantos venezolanos ahora mismo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, sobre el audio de María Corina Machado, la verdad es que me parece formidable. Lo oí completo ayer, lo oí 2 veces y me parece, para mí, es un honor ser su amigo y saber de primera mano su posición en relación a estos temas. En segundo lugar, el tema de la Corte Penal Internacional. Si me das el permiso para hacer un paso atrás. En Venezuela se libra una guerra híbrida o de cuarta generación. Esa guerra híbrida, no voy a hacer una teoría sobre eso, implica acciones de inteligencia, acciones militares, acciones políticas, distintas cosas, e implica
una lucha fundamental, que es la lucha por las narrativas. Es decir, la narrativa, el relato de lo que está pasando, se impone de un lado o de otro de acuerdo a las circunstancias. Es decir, no es lo mismo ver, digamos, que hay una lucha de Maduro por reinstitucionalizar el país, que ver lo que hace Maduro como un intento de alcanzar la legitimidad que ha perdido a lo largo de los años. Entonces, hay el tema de la Corte Penal Internacional, es que esto señala un camino. ¿Cuál es el camino? Que a lo mejor no lo va a resolver, el problema de Venezuela no lo resuelve la Corte Penal Internacional. El problema de Venezuela lo resuelve la dirección política venezolana, las masas venezolanas, los civiles y los militares venezolanos con apoyo internacional. Pero no, las fuerzas internacionales no pueden ni deben sustituir a lo que hagan los nacionales. Entonces, esto que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional tiene la importancia de decir que hay unos señores que pretenden una legitimidad que se les reconozca a través de un memorándum de entendimiento que han firmado, y otro sector en la opinión pública internacional que dice, no, un momentico, estos señores están siendo juzgados por cometer crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, el papel de la Corte Penal Internacional, de lo que está ocurriendo allí, es importantísimo. Ahora, ¿cómo creo yo que esto va a resolverse? Creo que se va a resolver cuando sea en 6 meses, 1 año, 6 años, cuando sea, que se reúnan las fuerzas suficientes, interna y externa, alrededor de un propósito. Cambio de régimen en Venezuela, logro de la libertad y elecciones libres. Si me permites parafrasear lo que alguien dijo una vez, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cosa que está en este momento en el basurero de la historia, pero que tal vez en el futuro pueda ser reivindicado nuevamente. Es decir, volver, digamos, lo que plantea usted es volver a la estrategia anterior a estas negociaciones. Volver a la estrategia que tuvo apoyo internacional, que logró el apoyo internacional, que fue conducida por los venezolanos, que no cumplieron un papel de portavoces de los gobiernos extranjeros, sino que buscaron a los gobiernos para apoyar esa política. Esa política no dio resultados, no porque nos derrotaron, sino porque se cambió el caballo en la mitad del río. Porque en vez de seguir con esa política, se entró en las negociaciones de Noruega, de Barbados, y ahí fue bajando la presión social. Se fue, a la gente se le dijo, hay que cambiar a esta gente. Suponte tú que nosotros somos simplemente unos analistas que vemos la cosa en un laboratorio. A usted le dijeron, a esta gente hay que cambiarla, no podemos negociar con esta gente. Y usted a los días dice, con esta gente estamos negociando para ver si ellos aceptan lo que yo quiero, que es que se vayan y haya elecciones libres. Cuando el tema es que la naturaleza del régimen no es un capricho de Maduro, como no era un capricho de Chávez, como no es que están aferrados como los que requieren a una... No. Estos tipos tienen un proyecto político nacional e internacional que supone no ceder nunca el poder. Y si esa es su posición, la única forma de convencerlos es que haya una fuerza superior que no tiene que ser ejercida violentamente. Es decir, tú puedes ir acumulando una fuerza doméstica, organizada, nacional e internacional, que se expresa en protestas de distintos tipos, y medidas como las que se han adoptado. Además, hay instrumentos que se han aprobado,
en la OEA se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Uno puede decir, bueno, eso ya no existe porque los países de América Latina han cambiado de presidente y ahora están más cerca unos de Maduro que lo que estaban antes y la OEA es, bueno, ese proceso diplomático complejo y tal y qué sé yo. Sí, eso es verdad. Lo mismo se decía de la Corte Penal Internacional, se dice de las Naciones Unidas, pero cuando hay una dirección política nacional coherente alrededor de ese objetivo, es posible construir la fuerza política necesaria para lograrlo. En todo caso, este camino del memorándum no nos lleva al cambio de régimen. Carlos Blanco, clarísimo como siempre en sus planteamientos. Gracias por atendernos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender el alcance de esta nueva jornada de negociaciones entre Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Se suma a nuestra mesa de debate el escritor consultor sobre Venezuela y América Latina del International Crisis Group, que es una organización no gubernamental dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y gracias a ti por la invitación. Pues mucho interés de conocer la opinión de nuestro invitado. Lo hemos seguido en redes sociales acerca de lo que está ocurriendo en México en el marco de esta nueva jornada de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Maduro, con la participación o el patrocinio de la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, a ver, es un tema complejo. Las negociaciones son complejas y va a ser un proceso muy delicado, muy delicado. Yo creo que lo primero que puedo decir es que yo siempre fui un poco escéptico ante la posibilidad de que estas negociaciones empezaran ahora, porque a pesar de que internacionalmente la coyuntura parece más favorable que en el 2019 en varios aspectos, y podemos hablar de eso más adelante. Internamente me parecía que no era muy propicio el momento, en el sentido de que estamos ante un proceso electoral regional interno de por sí bastante controvertido. La oposición en su conjunto no se ha decidido claramente si quiere participar o no en eso. Y generalmente cuando uno empieza una ronda de negociaciones, el hacerlo al mismo tiempo que se desarrolla una campaña electoral complica el asunto, ¿no? Además, yo no veía claramente la voluntad política de ninguno de los dos lados de este conflicto
Por supuesto que hay más lados, más que dos, pero digamos, las dos partes principales, digamos, no veía claramente la voluntad política de hacer las concesiones necesarias para llegar a una resolución de este conflicto tan largo. Dicho eso, yo creo que lo que hemos visto hasta ahora de la instalación de las conversaciones, porque evidentemente esto es muy preliminar, es positivo. Es decir, me parece un proceso, a pesar de que hay algunos elementos de improvisación naturales en el sentido de que no todo está amarrado. Sin embargo, el comienzo yo creo que fue bueno, comenzaron con buen pie y habrá que ver si este proceso dura lo suficiente como para llegar a una resolución, porque esto no es, digamos, un evento, es un proceso. Ahora, a propósito de la duración del proceso y, digamos, las críticas, conversábamos en el corte anterior con Carlos Blanco en torno a este memorándum de entendimiento. Uno de los elementos que destacan los sectores que no se ven representados en esta discusión es el reconocimiento implícito del gobierno de Nicolás Maduro y la contraparte que es representada por la Plataforma Democrática Unitaria. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, qué importancia tiene o no. Da la impresión que mucha en el futuro, tomando en consideración lo que está en juego, no solo las instituciones, la legitimidad, sino también el control de los recursos del Estado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, yo entiendo que es un punto muy controvertido y de hecho, o sea, como dices tú, en las primeras palabras del memorándum de entendimiento se habla del gobierno de Venezuela o sea, reconociendo que en efecto Maduro es el presidente, ¿no? Y el gobierno de Venezuela es el que él dirige. O sea, y entiendo perfectamente que hay mucha incomodidad y mucha, hasta enojo, ¿no? De parte de sectores de la oposición. Ahora, desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros nunca como Crisis Group fuimos muy partidarios, por decirlo así, de la declaración del gobierno interino desde el inicio. Y yo creo que con el tiempo se ha visto que en buena medida, a pesar de las promesas iniciales, en buena medida la existencia de este concepto del gobierno interino, de la presidencia interina de Juan Guaidó, ha sido más un obstáculo que una ventaja en este proceso. Y lo digo por varias razones. Entre otras cosas porque le ha llevado a la oposición a concentrarse mucho en el frente externo, a depender mucho del apoyo internacional y a concebir esto como un proceso de relativamente corto plazo. Si hacemos un poco de memoria, en enero del 2019, tanto los representantes del entonces, digamos, gobierno interino de Juan Guaidó, como los de Estados Unidos en particular, nos decían que esto era cuestión de semanas o meses, que Maduro estaba, digamos, de salida, que esto no iba a tardar mucho. Y yo creo que en ese sentido, quizás la idea del gobierno interino, muy novedoso y muy a contrapelo de lo que es la forma de hacer diplomacia en el siglo XXI, tenía mucho que ver con esta imagen, esta visión cortoplacista, de que esto se iba a resolver pronto y que Guaidó iba a asumir, ¿no? Una presidencia interina que llevaría a corto plazo a una elección presidencial libre. Eso no sucedió. Y yo creo que con el tiempo, esto se ha visto sobre todo a partir de comienzos de este año. Para muchos gobiernos, incluso el de Estados Unidos, la existencia de este concepto ha sido muy incómoda y muchos, casi la totalidad de los que antes reconocían a Guaidó como presidente interino, paulatinamente y sin hacer mucho ruido, le han ido quitando ese apoyo. Entonces yo creo que más que nada es un reconocimiento de la realidad de la situación. Nos permite empezar de nuevo quizás con un entendimiento, una comprensión mayor de las fortalezas relativas de los dos bandos. Ahora, hablemos sobre el tema de la Corte Penal Internacional. Ciertamente se da todo al mismo tiempo. La instalación de esta reunión en México, la firma del memorándum de entendimiento, cuando trasciende
el último informe de la exfiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, donde reconoce que existen bases razonables para pensar que se están cometiendo delitos de lesa humanidad en nuestro país y establece distintas categorías, incluso posibles responsables en torno a estos hechos. Yo le pediría un comentario porque esto también ha generado mucho ruido y críticas, durísimas críticas, en el marco del documento que fue suscrito y firmado en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ha habido críticas en el sentido de que el documento no reconoce explícitamente estas acusaciones de que el gobierno de Maduro, individuos del autogobierno, están incursos en violaciones graves de los derechos humanos. Y es cierto, yo creo que siempre iba a ser difícil llegar a una forma de palabras para que los dos lados, porque o sea, entendamos que este es un documento que tienen que firmar los dos. Entonces tienen que estar de acuerdo. Y para que empiece el proceso, tiene que haber una manera de expresar la cosa que cuente con el aval de ambos, aunque puede haber interpretaciones distintas, ¿no? Eso siempre iba a ser difícil. Y en realidad lo único que dice el documento es que se descartan medidas violentas en contra de Venezuela, su gobierno y sus instituciones. Ahora, si entendemos que Venezuela somos todos los que vivimos aquí, yo creo que no es del todo negativo esa formulación. Pero entiendo de nuevo, o sea, entiendo perfectamente que hay incomodidad. Ahora, en cuanto al proceso de la Corte Penal Internacional en sí, es un elemento que, por un lado, constituye una presión, se podría decir, al gobierno de Maduro, pero evidentemente puede obstaculizar un acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido de que para que el gobierno acepte llevar esto a un punto en que pueda haber una elección presidencial libre, por lo tanto puede arriesgarse a perder el poder, tiene que tener la confianza de que eso no lo lleva directamente a la cárcel. Y por el lado de la oposición tampoco pueden aceptar una situación, un acuerdo que consagre la impunidad. Entonces eso sí va a ser complicado. ¿Por qué estamos viendo esto justo, o sea, la publicación justo antes del comienzo de las conversaciones? Es especulación, no lo sé con certeza, pero aparentemente, o sea, parece ser un mensaje, ¿no? Y el mensaje es, lleguen ustedes, o sea, hagan ustedes un acuerdo que incluya un sistema de justicia transicional y a lo mejor el proceso en la Corte Penal Internacional se puede posponer, puede incluso no llevarse a cabo. Todo va a depender de a los que se puedan llegar en la mesa. Phil Johnson, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Yo le ruego permanezca unos minutos más porque nos interesa conocer la opinión, el análisis de International Crisis Group y específicamente de nuestro invitado acerca del devenir de estas conversaciones. Decía nuestro invitado anterior que esto no va a llegar a nada, tal y como ocurrió en oportunidades anteriores. Yo le traslado la inquietud, si usted opina lo mismo. Además, si existe alguna oportunidad o esto es diferente, es decir, podemos esperar otra cosa de esta nueva ronda de diálogos entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be
fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Encontramos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México, esta nueva ronda de diálogo. Nos acompaña Phil Gonson, quien es consultor sobre Venezuela y América Latina del International Crisis Group y conoce perfectamente nuestro país. Bueno, está en Venezuela. Le preguntaba yo su opinión, su análisis acerca del devenir de estas conversaciones, si ustedes consideran que hay elementos novedosos o no. Nuestro invitado anterior, de la manera más clara, decía, mira, yo pienso, Carlos Blanco, que esto no nos va a llevar a nada, que hay que pensar en escenarios distintos en el futuro. ¿Qué opina Phil Gonson? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, creo que a pesar del escepticismo absolutamente comprensible, hay que darle, digamos, el beneficio de la duda, por lo menos a este proceso. Esto es lo que hay. Digamos, en este momento no tenemos otra alternativa que negociar. Estas negociaciones para mí son, a pesar de todas las dificultades, quizás las más serias que hemos visto hasta el momento. Y yo creo que sobre todo, o sea, elementos para ser optimista. Primero que nada, porque la coyuntura internacional es bastante mejor que en el 2019. Creo que hay mayor realismo por parte de los países interesados en este conflicto, que son muchos, son decenas de países, los miembros de la Unión Europea, los vecinos en América Latina y el Caribe, Estados Unidos, Canadá, etc. Rusia, China. O sea, el mismo hecho de que Rusia esté ahí, que esté involucrado en el proceso, creo que es un elemento novedoso. Creo que hay un aire más multilateral que antes. O sea, en el 2019 la voz cantante la llevaba a Estados Unidos y con todo es que eso implicaba. Y yo creo que en este momento tenemos un acuerdo mucho más amplio y una necesidad, o sea, un entendimiento por parte de casi todos estos países que esto no puede seguir así, que es urgente conseguir una salida pacífica y negociada. Y yo creo que las circunstancias llevan a las dos partes a sentarse, a pesar de que pueden haberse imaginado este proceso antes de que comenzara, o un poco como algo necesario, pero no definitivo. Yo creo que la fuerza de las circunstancias los lleva a entender que tienen que quedarse ahí en esa mesa, tienen que buscar una salida negociada. Y creo que mucho va a depender, por ejemplo, hay muchos elementos que están por definir, pero uno de los más importantes y más relevantes que está en el memorándum de entendimiento es la necesidad de mecanismos de consulta. Los que están en México no representan al país, o sea, representan, ni siquiera la mitad del país está representado ahí. Y para que esto prospere, tiene que haber una manera de consultar al país más amplio, a la sociedad civil, a partidos políticos que no están ahí, qué sé yo, la empresa privada. Si eso se puede diseñar y llevar a cabo, yo creo que va a ser un elemento novedoso y muy importante en este proceso. Sobre las elecciones regionales tengo que preguntarle su opinión. Algunos consideran que Nicolás Maduro está utilizando esto para conseguir legitimidad y, bueno, seguir adelante con su estrategia de permanecer en el poder. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo escuchamos.
No, sí, evidentemente. O sea, de parte del gobierno no hay duda. El gobierno lo que busca es reconocimiento, busca alivio de las sanciones, de ser posible el levantamiento de las sanciones, pero eso se ve muy poco probable a corto plazo. Ah, y evidentemente el gobierno sigue manejando las instituciones venezolanas desde el Tribunal Supremo hasta el Consejo Nacional Electoral a su antojo, ¿no? O sea, tiene control interno, de eso no cabe duda. Y las elecciones no pintan bien para la oposición. Las divisiones, empezando por el hecho de que la oposición, el G4, no termina de pronunciarse sobre si va a participar o no, a pesar de que los partidos miembros del G4 están todos preparándose para participar. Y las divisiones políticas, la inhabilidad de decidir mecanismos para determinar quiénes son los candidatos. O sea, todo el panorama para la oposición frente al 21 de noviembre es muy negativo. Y eso es un elemento que cuenta, digamos, creo que en contra del proceso de negociación, porque si la oposición sale más debilitado todavía del proceso de noviembre, es más difícil que se consiga un acuerdo satisfactorio. Finalmente, algunos consideran que estamos frente a un escenario, digamos, muy delicado y que, bueno, efectivamente podría ocurrir lo que ha pasado antes. Si esta nueva iniciativa no cristaliza, bueno, frente a qué situación quedaría o cuáles son los escenarios para Venezuela. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Son escenarios muy malos, muy negativos. Permanece el statu quo, permanece en el poder el gobierno. Estaríamos dependiendo de que al gobierno se le ocurra, digamos, flexibilizar o liberalizar la situación, pero sin mucho peso por el otro lado. Y económicamente, y en términos, en términos humanitarios, en términos de la gran crisis, la gran emergencia humanitaria que tenemos en Venezuela, eso no nos ayuda en nada. Si persiste esta situación, solo nos espera mayor deterioro en todos los frentes. Así que por eso es que digo que creo que a pesar del escepticismo, a pesar de que tenemos que ser realistas en cuanto a la posibilidad de éxito, yo creo que en este momento nos toca a todos empujar a las partes y a la comunidad internacional a llevar a cabo este proceso de la mejor manera posible. Phil Gunson, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, consultor sobre Venezuela y América Latina del International Crisis Group, conoce perfectamente nuestro país, expresando opinión y análisis acerca de esta nueva ronda de negociaciones que se inició la semana pasada en México. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.